Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional: formando triunfadores, basado en valores. Pedregal Majes. Literatura, tercer año de secundaria. Tengan ustedes muy buenas tardes, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 4, poesía peruana, pero en la segunda mitad del siglo XX. Bien, alumnos, haciendo un poco de referencia al contexto histórico, social, cultural, y literario, vemos dónde ocurre su introducción, que a partir de la década de los 50, o sea, años 50, va a haber unos cambios en nuestra sociedad. Todavía no estamos hablando de literatura, pero en base a esto, estudiantes, estos cambios que se producen en la sociedad, se realiza esta producción literaria en cuanto a la poesía, donde de repente vamos a conocer a Watanabe, Cisneros, Yeltsin, grandes poetas. Acá los gobiernos militares, alumnos, generan puntos de vista diferentes en la sociedad. Una cosa es un gobierno militar, otro es un gobierno democrático, otro es un gobierno monárquico, y eso genera distintos puntos. En este caso son los gobiernos militares en ese tiempo. El mundo, alumnos, se encuentra dividido, pero tanto económico, eso es cierto, cuando hay una guerra, pero también ideológicamente, debido a la Guerra Fría. ¿Qué sucede con los escritores? Buscan distintos caminos, distintos rumbos, en este caso 2 rumbos estudiantes. En este caso, alumnos, algunos reivindican que, vuelven de nuevo con la poesía, y tenemos ahí a un gran poeta, César Vallejo. Es una poesía algo comprometida con la sociedad. Y otros de repente van a tomar como ejemplo al poeta, este poeta de este gran poema, La niña de la lámpara azul, José María Eguren, alumnos, calificado como un poeta totalmente puro, alumnos. Y acá, alumnos, se pueden ver marcados estos cambios de una década, a otra. César Vallejo, con el aspecto social, y Eguren, alumnos, es una poesía nostálgica, de dolor, de mucha fantasía, de imaginación, etc. En cambio, César Vallejo, todo lo comprometió al aspecto social. Entonces, ahí se ven marcados estos cambios. Pero, alumnos, debido a esto, la última mitad del siglo XX, que tenemos estas generaciones consagradas, que son las del 50, 60 y 70. Vamos a ver qué características tienen cada una de estas generaciones. Veamos la generación del 50. Acá los poetas, alumnos de esta generación, se unían por las relaciones personales, de repente amistades, familiares, eran muy estrechas, alumnos, entre sí. Acá vienen pues estas corrientes, del marxismo, Carlos Marx, del existencialismo, estudiantes de Jean-Paul Sartre.
dos corrientes, ¿no?, divididas, y hay dos rumbos en esta generación del 50. No se olviden, marxismo, Carlos Marx, y el existencialismo de Jean-Paul Sartre. ¿Qué sucede con los poemas alumnos? Tiene un tono protestario, o sea, protesta hacia algo. En este caso, la sociedad reclama algo. Y también tienen un compromiso social. Si es un compromiso, prometieron algo, ¿no?, con estas poesías de pedir y de que les den para poder solucionar algunos problemas del pueblo. Acá en este aspecto, alumnos, tenemos a un gran personaje que nosotros podemos mencionar, a César Vallejo, y que asume el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Recuerden con José Carlos Mariátegui los 7 ensayos, ¿no?, de la realidad peruana, alumnos, conocidos como el grupo de los neovanguardistas, conocidos. ¿Quiénes destacan estudiantes? Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, ¿no?, Jorge Eduardo Yelson, ¿no?, etcétera, alumnos. En la generación del 60, ¿no?, acá ya la literatura se utilizaba como un instrumento. ¿Pero para qué? Para crear una conciencia de clase. En la otra ya reclamaban, ¿sí? En la del 50 es protestario. Acá, como un instrumento para crear una conciencia de clase, de que todos somos iguales, pues, ¿no? Un ejemplo con esto, por ejemplo, a ver, a un elefante pequeño, ¿no?, lo amarran con una cadena y él crece así. Creo que desde pequeño, ¿no?, él ha querido salir, pero no ha podido porque era pequeño. Y así es hasta cuando está grande, ¿no? Eso sucede a veces en esos circos ya no internacionales, ¿correcto? Pero imagínense que se traigan un elefante grande, que lo amarren con esa cadena, su estaca. Él de un jalón rompe esa cadena. Entonces, a este elefantito pequeño, alumnos, le crearon una conciencia de clase de que no podía, pues, desde pequeño hasta cuando crezca. Eso es lo mismo que en ese tiempo que querían que la literatura sea un instrumento para crear conciencia de clase, ¿no? En este caso a la clase social baja, ¿no?, o de la intermedia hacia abajo, alumnos, que sí se puede cambiar. Es por eso que algunos poetas, ¿no?, admiran, ¿no?, el proceso cubano. Ustedes saben que hoy en día en Cuba ya todo el Estado les da incluso hasta su guachito, creo, de tragos, sus cigarros, algunos alimentos, etcétera, ¿no? Pues de repente admiraban eso en Cuba. Bueno, aunque hoy en día está teniendo problemas también Cuba, ¿no? Al escritor estudiantes ya le queda poco espacio para el compromiso con su propia obra. Tenemos algunos poetas como Luis Hernández, Javier Heraut, Antonio Cisneros, César Calvo, ¿no?, etc. En cambio, alumnos, la generación, ¿no?, del 70, surgen movimientos literarios en Lima, o sea, la capital. Se caracterizaron también por ese tono de protesta, ¿no?, e iconoclasta, ¿no?, los clasistas, ¿no?, del yo poético, alumnos. Es donde ellos de repente enmarcaban más este acento ideológico
en pro del socialismo, pero en sus expresiones estéticas. Algo igual como de repente esta política del partido que ahora tiene su candidato es presidente, ¿no? El socialismo. Quieren igualar de repente igual a Bolivia, a Colombia, Venezuela, ¿no? El socialismo. Casi ya, bueno, llevado al comunismo. Y acá tenemos a estos grandes poetas, algunos importantes que les voy a mencionar: Rosina Valcárcel, ¿no? Sonia Luz Carrillo, Enrique Verástegui. En cambio, en la generación del 80 y 90, ¿no? Viene acá un desencanto, alumnos. Este desencanto, ¿no?, sobre lo que es el pesimismo. Acá se produce, pues, alumnos, la revolución ya comunista, ¿no?, que deja ya de ser una utopía. Ya no se le espera así como, bueno, tenemos una esperanza, una ilusión. No, ya se vuelve, ¿no?, como si fuera una amenaza a una realidad, alumnos. Porque en ese tiempo, alumnos, bueno, yo he vivido, sus padres también han vivido, de repente también les han contado, alumnos, sobre la crisis económica, la violencia terrorista. La vida era de repente para poder sobrevivir, y esto, alumnos, ¿no?, fue un deterioro terrible de la vida, y sobre todo en Lima, debido también, pues, estudiantes, a las migraciones, a la super, ¿no?, población que ha contribuido con esto en este su desarrollo, alumnos. Hablar de terrorismo, estudiantes, daba miedo salir a las calles. Buenas tardes, Ángel. Hola, profesor. Buenas tardes, hijo. En serio, los policías no podían salir a las calles, tenían miedo. Salían y los mataban en pleno bus, en la calle, los coches bombas, no había luz, se escuchaba unos sonidos con grandes estruendos, se caían las redes de luz, de comunicación. En la sierra se dio peor, en Ayacucho, Abancay. Es terrible, alumnos, ¿no? Los gobiernos que había, por la crisis económica, había que formar cola, estudiantes, para comprar 1 kilo de carne. Ojo, dormir desde el día anterior, 6 o 7 de la noche, para comprar 1 kilo de carne. No había a veces pan. Si a las tiendas tenías que ir para comprar 1 kilo de azúcar, si quieres llevar 1 kilo de azúcar, tienes que llevar arroz, leche, fideo, ¿no?, y etcétera, algunas otras cosas. El dinero se devaluó. Antes había, muchas personas se han quedado, por ejemplo, yo tenía ahorrado así 100 soles de oro, y cuando me devolvieron, me dieron 10 cintes. En esos tiempos había la caja mutual Arequipa, que permitía el ahorro, ¿no?, de estudiantes, de menores de edad. Imagínense las personas que han ahorrado en ese tiempo, alumnos. El dinero se devaluó. Por eso ha sido bien caótico y crítico estos años del 80 y 90. Pues nos surgen, alumnos, también, ¿no?, estos movimientos marginales, y empieza a resaltar en este género también, en poesía, las mujeres estudiantes. Y tenemos algunos poetas como José Watanabe, Eduardo Chirinos, y profesor, ¿y las mujeres?, dice, etcétera. Pero vamos a nombrar algunos como Carmen Ollé,
Giovanna Pogliarollo, Rocío Silva, Satisteban, ¿no? Y otro varón, Domingo de Ramos, estudiantes. En cuanto a lo que son representantes y sus obras, vamos a tocar a tres, les mencioné al inicio. Tenemos a José Eduardo Yelson, que este es parte poeta, ¿no? Es dramaturgo, ensayista, alumnos. Que él nace en Nîmes en el año de 1924 y fallece en Milán. ¿Dónde queda Milán? ¿Dónde queda Milán? Ya estoy escuchando todos los celulares, ¿ah? ¿Dónde queda Milán, estudiantes? España. ¿En España queda Milán? ¿Qué dicen ustedes? Bien, dejemos ahí. Pero en marzo del año 2006. Pero ¿qué sucede con Jorge, ¿no? Eduardo? El estilo literario que él estudia, ¿no? Que hace, realiza, él muestra ¿qué, alumnos? Hay una influencia bien marcada. En estos peruanos de Eguren, que si lo conocen, a Duxpalen, ¿no? Y Vallejo. En los extranjeros tenemos Breton, Prévert y Ezra Pound. Bien, a ver, para que participe, ¿quién ha llegado tarde? Ángel. Sí, profesor. Veamos la creación poética, ¿no? O la producción literaria de Jorge Eduardo Yelson. En voz alta, por favor, con su año respectivo. ¿Visualizas? ¿Visualizas, hijo? No, profesor. ¿No estás visualizando, hijo? No. No. Entonces, debe ser de repente por lo que llegado tarde. A ver, vamos a probar con... ¿quién ha venido después? Imanol. Profesor. Por favor, la producción poética de Yelson. Obra poética. Canción y muerte de Ronaldo, 1943. Habitación en Roma, 1951. Pero hijo, vive. Canción y muerte de Rolando, año 1943. Habitación en Roma, 1951. Ese es mi objetivo, alumnos. No tengan miedo. No lo hagan leer por leer. A ver, continúa, hijo, vamos. Todos tenemos que aprender acá. Mutatis mutandi, 1967. El cuerpo de Giulia, no, 1971. Poesía escrita, 1976. Noche oscura del cuerpo, 1983. La primera muerte de María, 1988. Correcto. ¿No? También tenemos antología en el año de 1996, sin título en el año de 2001, ceremonias, año 2001, y poesía en forma de pájaro. A estas poesías en forma de pájaro
o de dibujos también, ¿no? Reciben el nombre de caligramas. Depende de ustedes ya han escuchado lo que es un caligrama. Veamos a Antonio Cisneros. ¿Ya recordaron dónde queda Milán? ¿De dónde viene la pizza? ¿Pizza? Italia. Italia. Antonio Cisneros, poeta, periodista y traductor peruano. Él nació en Lima en el año de 1942 y falleció el 6 de octubre de 2012. Este literato ha participado, alumnos, lo han invitado a muchos concursos, encuentros literarios en diversos países, ¿no? Como también ha obtenido premios, el Premio Nacional de Poesía en el año de 1965, el Premio Casa de las Américas en el año de 1968, y también se le hizo una mención a este literato en el Premio de la Poesía Rubén Darío, año 1980. En cuanto a sus obras, nosotros tenemos Desierto, año de 1961, David, año de 1962. Comentarios reales en el año de 1964. Canto ceremonial contra un oso hormiguero, 1968. Agua que no has de beber, año 1971. Como higuera en un campo de golf, año 1972. Poesía, una historia de locos, año 1989. Monólogo de la casta Susana y otros poemas, año 1986. El arte de envolver el pescado, año 1990. Y el libro de Buen Salvaje, año de 1995. Y tenemos a José Watanabe, alumnos. José Watanabe. Dramaturgo, poeta, ¿no? Peruano, alumnos, nace en Trujillo, donde se proclamó, bueno, en la televisión, ¿no? Han pasado, ¿no?, que la primera proclamación de la independencia ha sido, ¿no?, en la ciudad de Trujillo, ¿no? Ya después fue en Lima. Él nace en el año de 1946, pero fallece en Lima en el año de 2007. Su primer libro, Álbum de Familia, en el año de 1971. Segunda obra, El uso de la palabra, año 1989. Parte de su obra está contenida en publicaciones tan importantes como Cosas del Cuerpo, año 1999. El Guardián del Hielo, año 2000. Elogio del Refrenamiento, año 2003. La Piedra Alada, año 2005. Banderas detrás de la niebla, año 2006. Estudiantes. Bien, alumnos, no hay actividades, no hay tareas, debido a que estamos en exámenes bimestrales, ¿no?, del tercer bimestre, pero sí vamos a hacer una pequeña práctica, alumnos, porque como no van a hacer, entonces abran ustedes su libro, la página 21, de su libro, por favor. ¿Ya están todos en la página 21?
Supongo que sí. Entonces ponen no. Práctica, tema 4. Y ustedes tienen ahí, alumnos, solo enumeran del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Correcto? Y tenemos ahí 10 preguntas. Claro que son 15, pero 10 solamente estudiantes. Y empiezan a resolver. Solamente colocan la alternativa. Pueden utilizar bibliografía, alumnos. Bibliografía. De su mismo texto o internet. Número 1 dice, ¿no? No es característica de la poesía de la segunda mitad del siglo XX. Alternativas, letra A, división entre poetas sociales y poetas puros. Dice, no es característica. B, el surrealismo es una opción ideológica. C, apatía poética. La poesía tiene influencia política. Tono protestatario e iconoclasta. Hemos hablado de ese carácter, pero mucho no características, no es característica. Pregunta número 2. Escritor que ganó el premio Poeta Joven en el año 1971. Alternativas: A, Jorge Gelson. B, José Watanabe. C, Enrique Verástegui. D, Antonio Cisneros. E, Alejandro Romualdo. Pregunta número 3. Autor del poemario Reinos. Alternativas: A, Javier Sologuren. B, Antonio Cisneros. C, Jorge Gelson. D, Alejandro Romualdo. E, Domingo E. Ramos. Pregunta número 4. Autor del poemario Comentarios Reales. No es los comentarios reales, solamente es comentarios reales, por favor. No se van a confundir con el otro literato. Letra A, Antonio Cisneros. Letra B, Emilio Westphalen. Letra C, Blanca Varela. Letra D, José Watanabe. Letra E, Jorge Gelson. Pregunta número 5. Dice, generación que llegó a ser reconocida como los neovanguardistas. Recuerden, he hablado de 2 autores ahí. Alternativas. Letra A, generación del 70. B, generación del 80. C, generación del 40. D, generación 10 o generación X. E, generación 50. Pregunta número 6. Recibió el premio de poesía Rubén Darío en 1980. Antonio Cisneros, que es la alternativa A. Alternativa B, Emilio Westphalen. Alternativa C, Blanca Varela. Alternativa D, José Watanabe. Alternativa E, Jorge Gelson. Pregunta número 7. Pertenece a la generación de 70. Alternativa A, María Emilia Cornejo. Alternativa B, Luis Hernández. Alternativa C, Javier Heraut. Alternativa D, Antonio Cisneros. Alternativa E, César Calvo. Pregunta número 8. Poeta al que influyó por Ezra Pons. Alternativa A, Antonio Cisneros. Alternativa B, Emilio Westphalen. Alternativa C, Blanca Varela. Alternativa D, José Watanabe. Alternativa E, Jorge Gelson.
Pregunta número 9. Forma parte del contexto de la poesía de la segunda mitad, ¿no?, del siglo XX, ¿no?, del siglo XX es ahí, alumnos. Hay un error, no es siglo. A, la Guerra Mundial. B, la Revolución Francesa. C, la Guerra del Pacífico. D, la Guerra Fría. E, la Revolución Rusa. Y pregunta 10 y última. No pertenece a la generación del 50. Alternativas. A, Alejandro Romualdo. B, Washington Delgado. C, Carlos Germán Belli. D, Antonio Cisneros. E, Juan Gonzalo Rose. Bien. Una vez que terminan, le toman su foto y me la envían a mi WhatsApp personal, porque esa es la nota que va a ir directo, ¿no?, en donde de este tema 4. Va directo.